Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Bienvenidos sean todos ustedes a su Gastro Podcast Reporte Médico, un espacio donde la medicina se piensa, se siente y se comparte. Soy la doctora Mirna Fonfrías, tu gastroamiga, y estaré acompañándoles en este viaje del conocimiento de tu salud digestiva. En el día de hoy estaremos hablando de una condición que silenciosamente ha ido increciendo en nuestra consulta diaria. Y estamos hablando del hígado graso o, como lo llamamos nosotros los gastroenterólogos, la esteatosis hepática. Y para este tema, desglosarlo por completo, tenemos a una invitada especial. En el día de hoy contamos con la doctora Alexandra Luna, quien es gastroenterólogo internista con especialidad en entrenamiento, balones gástricos y un máster en hepatología. Doctora Luna, bienvenida a su Gastro Podcast Reporte Médico. Gracias, doctora Mirna Fonfrías, por invitarme, ya que ni siquiera soy de aquí de Santo Domingo, sino del este. Sí, es un placer para mí. La doctora Luna nos acompaña y viene desde San Pedro de Macorís. Para nosotros es un honor tenerla con nosotros en este episodio, en este día. Doctora Luna, ¿podría usted hablarnos un poquito? Porque vemos que en nuestra consulta un increciendo de lo que es los pacientes que llegan con una sonografía que habla de esteatosis hepática. Entonces queremos que usted nos hable un poquito qué es la esteatosis hepática y sobre todo cómo se le llama hígado graso no alcohólico. Sí, es bueno recalcar que la esteatosis hepática no es más que es el acúmulo de grasa en el tejido hepático. Ya cuando un paciente tiene más de un 5%, se debe de distinguir claramente cuando es un hígado graso alcohólico y no alcohólico, hablando extensamente de lo que vamos a hacer en el día de hoy, de lo que es el hígado graso no alcohólico. Aparte de que sí es muy común y es muy alarmante las cifras que estamos teniendo en este momento, especialmente en Latinoamérica y República Dominicana. ¿Y qué tan frecuente es esta enfermedad? Nosotros los gastroenterólogos lo vemos a diario, pero sabemos que la estadística de nuestro país no confluyen, no son tan exactas. ¿Qué tan frecuente es, si tenemos alguna estadística a nivel de República Dominicana y a nivel mundial? Sí, a nivel mundial va a depender de lo que son las regiones. Específicamente en Latinoamérica, que República Dominicana lamentablemente no tenemos como estudios muy fidedignos, pero al pertenecer a lo que es Latinoamérica, constamos con lo que es la epidemiología y la prevalencia de la misma cantidad. Se estima que dentro de un 32 a un 41%, teniendo una media de aproximadamente de un 35% de la población general puede llegar o tiene lo que es esteatosis hepática, incluso refiriéndonos específicamente a República Dominicana. Y esto se debe mucho a lo que son los factores que van a predisponer a este tipo de enfermedad. Exacto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo, sobre todo? Sí, en Latinoamérica, que luego un poquito más adelante voy a compararla con otras regiones como Europa, Reino Unido, tenemos lo que es el factor del sobrepeso, la obesidad, lo que es el tipo de dieta que llevamos nosotros aquí de manera occidental. También tenemos muy ligado
a lo que es el síndrome metabólico. Ahorita cuando empezaste a hablar de que los gastros lo vemos mucho, también los endocrinólogos, nutricionistas, diabetólogos, incluso cardiólogos, este conjunto de especialidades, estamos viendo mucho esta entidad por los factores de riesgo agregado, porque los pacientes con síndrome metabólico, parte de tener que lidiar con lo que es el síndrome metabólico, que es un paciente con sobrepeso, con obesidad troncal, que tenga diabetes mellitus o resistencia a la insulina, todo esto tiene que ver. Entonces esas entidades captan todos esos pacientes, y nosotros los gastros, ya cuando el paciente tiene una esteatosis, aunque sea por una sonografía, o factores de riesgo que hagan pensar que tienen una esteatosis hepática, entonces ya nosotros como gastroenterólogos tenemos que darle seguimiento, porque es, como usted dice, doctora, es una enfermedad silenciosa, pero que si uno no la trata a tiempo puede ser fatal. Esos factores de riesgo que usted muy bien menciona, doctora Luna, ¿podría usted hablar un poquito sobre eso? Porque sabemos que los pacientes llegan a nuestra consulta muchas veces, y cuando preguntamos, es un paciente que está obeso, es un paciente que no tiene una dieta adecuada, es un paciente que quizás tiene los niveles de colesterol, triglicéridos elevados. Entonces, háblanos un poquito de estos. Sí, básicamente es el típico paciente que es sedentario, que no hace ejercicio, no tiene una dieta saludable, sino una dieta rica en alimentos ultraprocesados, grasas trans. Son pacientes que incluso pueden tener sobrepeso o obesidad. No todo el que es muy obeso es el que te va a llegar. Hay individuos incluso que tienen sobrepeso o incluso ni siquiera están normopeso, y por tener metabolismo distorsionado pueden tener esos factores de riesgo. Hay otros tipos de factores que influyen, como es la herencia, los pacientes que tienen dislipidemia, especialmente cuando hay aumento de triglicéridos, porque estos se acumulan en el hígado. Pacientes aunque no tenga un consumo directo de alcohol que uno pueda relacionarlo con un hígado graso alcohólico, influyen mucho, y el tipo de dieta es esencial, y el sedentarismo, porque aunque hablemos de hígado graso, va de la mano. El tipo de dieta, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, y cómo está metabólicamente el paciente. Esos pacientes por lo regular pueden o no pueden presentar síntomas. ¿Cuáles síntomas serían estos? Sí, generalmente es silenciosa. Ya cuando el paciente tiene una esteatosis avanzada o esteatohepatitis, que es cuando ya no es solamente grasa, sino que ya comienzan a inflamarse las células, y estas pueden progresar de una simple esteatosis a tener una esteatohepatitis o NASH, como se llama actualmente, después del 2023, van a ir progresando a lo que es una fibrosis, luego una cirrosis, y hasta el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. Entonces, estos pacientes generalmente se mantienen asintomáticos, pero ya cuando está muy avanzado, que ya hay daños celulares, pueden comenzar a tener incluso síntomas vagos, como fatiga, pérdida del ánimo sin algo como que sea específico por qué debe de tenerlo, se siente cansado, falta de atención, y algunos pueden llegar a tener lo que es dolor en el hipocondrio derecho, en el área del hígado, y cuando está incluso más avanzado también hepatomegalia. Y es importante que nosotros mencionemos esto, porque muchos de los pacientes que tienen esteatosis hepática no llegan directamente al gastroenterólogo. Muchas veces sabemos que en nuestro país, en los lugares que no tenemos los hospitales, no la urbe, la metropolitana, o los sitios donde tenemos especialistas, hay sitios que no hay especialistas, tenemos médicos familiares, el primer nivel de atención, por ejemplo, que ellos van
y son los que reciben estos pacientes. ¿Qué signos de alerta deben orientar a este médico con este paciente para hacer el referimiento al especialista, al gastroenterólogo? Lo primero es que nosotros como gastroenterólogos debemos unirnos incluso con lo que son los médicos familiares y los demás médicos que he mencionado, porque hay un desconocimiento. Entonces, a menos que el paciente vaya por otra razón o simplemente a un chequeo, que es muy raro en atención primaria que un paciente vaya solamente a chequearse, van por algo, y se diagnostique por una sonografía, una ecografía, que es el método más frecuente, más factible, menos costoso y más asequible a la población general, incluyendo atención primaria, no nos los mandan. Entonces, sería bueno educar a la población de atención primaria para que cualquier paciente con los factores de riesgo de que es hipertenso, es diabético, tiene familiares diabéticos, tiene una glicemia por encima de 100, triglicéridos altos, y le hacen las transaminasas ALT, AST, están ligeramente elevadas, y una sonografía con esteatosis hepática, ese es un paciente que urgente debe de ir al gastroenterólogo porque ya puede tener una enfermedad que ha progresado. Es importante nosotros decir esto porque muchas veces se pierde tiempo con el paciente. Sí. Y esto no es solamente mencionar, es una grasita en el hígado. Sí. No, esto trae como consecuencia muchísimas complicaciones, y aparte de eso que el paciente cada día cuenta cuando tiene esteatosis hepática o grasa o hígado graso. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con el diagnóstico de esta condición silenciosa que va creciendo en nuestra consulta. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. En el Centro Avanzado de Radioterapia Savia Care avanzamos contigo en la lucha contra el cáncer. Somos un centro especializado en radioterapia para ofrecer un tratamiento de calidad. Tecnología de punta y un gran equipo médico nos permiten brindarte un servicio personalizado enfocado en ti y en tu bienestar. Porque en Savia Care tu salud es nuestra prioridad para acompañarte en cada paso de tu tratamiento. Savia Care, tecnología y humanidad al servicio de tu vida. ¿Has intentado de todo y aún no logras alcanzar tu peso ideal? La cirugía bariátrica puede ser el primer paso hacia una vida más saludable. En Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica, te ofrecemos un enfoque integral. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas en nutrición, endocrinología, cirugía bariátrica y medicina funcional, comprometido para acompañarte antes, durante y después de tu cirugía. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, Plaza del Progreso. Toma el control de tu salud. La decisión es tuya, el respaldo es de Vita. Pregunta por nuestros planes de financiamiento. Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Estamos de vuelta en tu Gastro Podcast Reporte Médico y muy bien acompañados acá de la doctora Alexandra Luna. Señores, de repente es muy importante para nosotros saber diagnosticar esta patología, esta condición silenciosa de esteatosis hepática, pero sobre todo es importante que nosotros sepamos cuáles son los estudios de lugar que debemos de hacer a estos pacientes que vienen con triglicéridos altos quizás y que no estamos pensando en este momento que podría tener un hígado graso. Doctora Luna, ¿usted nos podía ampliar un poquito? Sí, como catedrática, que yo siempre le digo a mis alumnos, lo primero es la historia clínica. La historia clínica te da el 80 al 90% del diagnóstico del paciente.
Si nosotros tenemos un paciente con todas las características que hemos mencionado anteriormente, le mandamos a hacer las analíticas, que son generalmente hemograma, colesterol, triglicéridos por los factores de riesgo, glicemia, y ALT, AST, las pruebas de funcionamiento hepático. Es bueno enseñarle a la población, ya nosotros lo calculamos bien, que lo que es el FIB-4, que lo que simplemente nosotros necesitamos es la edad del paciente, las plaquetas, la AST, la ALT, y con eso nosotros tenemos mediante una ecuación y ya tenemos una idea de que si el paciente puede tener una fibrosis o no. Entonces tenemos otros que ya son métodos diagnósticos complementarios, como tenemos la ecografía, que es el más asequible, el más común, pero podemos también realizarle lo que es una resonancia magnética, una tomografía y lo que son métodos más específicos, como es la elastografía hepática o FibroScan. También la biopsia hepática, que aunque es el gol estándar, últimamente lo estamos reservando para casos específicos, ya que tenemos muchos métodos diagnósticos que no son invasivos y que es mejor para el paciente, ya que, por ejemplo, la elastografía hepática puede medir tanto la cantidad de grasa como la fibrosis que tiene el hígado. Es importante conocer esto y más, que vuelvo y recalco que un día cuenta con estos pacientes, porque lo que viene con estos pacientes, esperando, nosotros deteniendo a los pacientes sin hacer el abordaje adecuado, puede a la larga afectar ese hígado. Y como bien dice la doctora Luna, podemos encontrarnos con un hígado bastante afectado y que en ese momento ya muchas veces no hay mucho que hacer. Entonces, doctora Luna, hay algo muy importante. Hay muchos pacientes que, como bien dijo usted, se ve los factores de riesgo, sobrepeso, el paciente está en obesidad y son esos pacientes que son más propensos a tener el hígado graso. Pero, ¿qué tal si el paciente es delgadito? Bueno, nosotros tenemos una clasificación para ese tipo de paciente. Un paciente delgado sí puede tener hígado graso y estos pacientes nosotros los llamamos que son pacientes normopeso pero con alteración metabólica, ya sea por herencia, por una hipertrigliceridemia, por una resistencia a la insulina, diabetes por herencia también, incluso por el cambio de vida, que aunque no esté obeso, su dieta sea una dieta, como uno dice, chatarra, y que sea sedentario y no necesariamente esté sobrepeso. Y sí puede tener un hígado graso y hasta llegar, como está delgado, llegar a progresar a lo que es la cirrosis hepática. Así es que ustedes, todos nuestros amigos oyentes, ya saben ustedes, los que son delgaditos, que pueden tener un hígado graso, a consultarse si tienen alguno de estos factores de riesgo o tienen algún síntoma, como mencionó la doctora Luna. Y doctora Luna, existen diferentes teorías en cuanto al tratamiento de un hígado graso y vemos que hay muchos doctores que van con el patrón de que primero vamos a ver con la dieta, vamos a usar tratamientos que van dirigidos al colesterol, si tienen el triglicérido elevado, y todo esto va a depender de que nosotros tengamos primero la condición de este hígado para nosotros ponerlo en tratamiento, o como se hace actualmente, que veo en las consultas, tratan los pacientes independientemente de que la sonografía dice hígado graso 1, 2, ya ponen dieta al paciente, por supuesto, le dan omega 3, le dan al paciente, dependiendo si tiene niveles altos, como dije, de colesterol, triglicéridos, tratan esto. ¿Cómo va el tratamiento específico para estos pacientes? Sí, es muy importante porque lo primero es que los pacientes llegan a atención primaria. Y sí, es algo de alerta de que el paciente lo vean con una esteatosis por sonografía, que es algo que incluso tenemos que tomar en cuenta,
que va a depender del operador del sonógrafo y que cuando una esteatosis viene a presentarse en una ecografía ya tiene más de un 30% de células afectadas. Entonces, cuando nosotros tenemos este paciente, nosotros tenemos que asegurarnos si tenemos signos de alerta como transaminasas elevadas, hiperlipidemia, realizarle lo que es la elastografía hepática y calcularle el FIB para saber qué tan grave puede ser. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, podemos revertir la esteatosis si no llega a cirrosis. ¿Cómo? Rotundamente, con un cambio en el estilo de vida, ejercicio por lo menos de 150 minutos a la semana, combinado de ejercicios con resistencia cardiovasculares y pesa, para fortalecer lo que es también la salud cardiológica, porque es una de las principales causas de mortalidad en este tipo de pacientes. También eso de omega 3, vitamina E y las estatinas lo vamos a reservar para los pacientes con factores de riesgo, que aunque no está demostrado que sirve como tal para el hígado graso, pero sí para los factores que van a predisponer. Un paciente diabético, controlarle su diabetes; un paciente con dislipidemia, controlarle la dislipidemia, pero nunca nada solo. Es una combinación mágica y sostenida en el tiempo. O sea, el paciente tiene que tener una dieta saludable, tipo mediterráneo, con bajas grasas que sean de las malas, como uno dice, con un aumento en el LDL y disminución en el HDL, y sobre todo que sea a base de fruta, vegetales, también combinado con el ejercicio, cero sedentarismo. Y ya en los pacientes está estipulado que hay algunos medicamentos aprobados por la FDA y otras asociaciones como la europea, la LEC, que es la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, e incluso la americana. Hay medicamentos como la pioglitazona y el rosperidol. Esos son los que están aprobados. Hay algunos que están en fase de estudios que todavía no están aprobados, pero se reserva cuando ya tenemos en específico que el paciente tiene una esteatosis, pero que ya tiene, sea una fibrosis F1 o F2, para evitar el daño. También tenemos lo que son los antagonistas GLP-1, que también dicen que no es para el hígado graso como tal, como es la semaglutida y todo esto que se usa para bajar de peso, pero no es para el hígado graso como tal, pero que ayuda a que las células se desinflamen, especialmente cuando está acompañado de pacientes con sobrepeso y síndrome metabólico y con diabetes mellitus. ¿Y cuándo se debe referir al paciente al hepatólogo, al especialista de hígado y todo lo demás? Porque muchas veces, vamos a hablar ahora los gastroenterólogos que no somos hepatólogos. Entonces vemos estos pacientes, empezamos la medicación, empezamos la batería de tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una dieta más saludable, y explicamos todo esto. ¿Cuándo referir al hepatólogo? Sí. Yo soy de la que digo que nosotros los gastroenterólogos, si nosotros nos educamos, ayudamos a los especialistas. Uh-huh. O sea, un paciente, un doctor que lea, que sepa cuál es el protocolo a seguir, manda a un paciente todavía saludable a donde se debe de resolver. Y más si es una entidad que si uno le pone atención, puede revertir. Entonces, ya cuando un paciente está avanzado, ya F4, cirrosis, donde se pueden utilizar medicamentos que incluso aquí en República Dominicana son medicamentos, algunos no lo tenemos, otros apenas lo tenemos en alto costo. Entonces son esos pacientes que nosotros debemos de referirlo al hepatólogo, porque incluso la esteatosis hepática ni siquiera está incluida en los que son los pacientes para trasplante, a menos que ya el paciente tenga lo que es una cirrosis hepática per se, con todo lo que conlleva
una cirrosis, que ya sería otro tema. Exacto, ya es diferente. Por eso hice la pregunta, porque muchas veces existe la duda. Esta esteatosis hepática que tengo, grado 3, 4, debo de referirla ya para saber cómo está ese hígado, en qué condición está ese hígado. Lo que pasa es que, disculpa, la elastografía te mide tanto lo que es la cantidad de esteatosis y también te mide lo que es la fibrosis. Entonces, un paciente puede tener una esteatosis S2, S3 por elastografía, pero tenerte una F0, F1 para fibrosis. Entonces es un paciente que todavía es muy manejable. Ahora, un paciente S3, S2 con F2, F3, y ese es un paciente que debe de verlo un hepatólogo. O un gastro que tenga entrenamiento. Pues yo no soy hepatóloga, pero uno tiene entrenamiento y puede ayudar mejor al paciente, ya que en este país no es que tenemos tantos hepatólogos que digamos. Y no, que el paciente va a ir en mejores condiciones cuando llegue al hepatólogo, quizás porque casi nadie manda al paciente, simplemente mandamos a hacer la elastografía para saber cómo anda. La mayoría de los médicos ni siquiera te calculan un FIC4 cuando es algo tan sencillo. Es así, entonces es importante que nosotros cuando tengamos un paciente frente a nosotros con una esteatosis hepática, grado 3, grado 4, nosotros empecemos a pensar un poquito en el paciente y lastimosamente si el paciente necesita ser derivado, no hay por qué quedarse con el paciente. Existen, doctor, algunos mitos y verdades sobre esteatosis hepática. ¿Usted no podía hablar de algunos de estos? Sí, dentro de los mitos te podría mencionar, esto no se cura con jugo verde ni con detox. ¿Verdades? Sí, una dieta balanceada tipo mediterránea, sostenida en el tiempo, cambio en el estado saludable. Mitos, que no importa, que no es una enfermedad que te vaya a producir nada. Otro mito es que a los delgados no le da esteatosis hepática. Y ya vimos que sí. Entonces, la realidad es que lamentablemente, si tú solamente comes saludable, no estás en nada. Si solamente haces ejercicio, no haces nada. Que los mitos, que hay medicamentos y cosas naturales que sirven para eso. Ese es un mito. No sé si usted llegó a tener la oportunidad de ir al curso que hubo de patología, donde ahora las personas tienen de moda la cúrcuma. Y la cúrcuma está en uno de los primeros ingredientes naturales que pueden ocasionar hepatotoxicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugo verde, incluso suplementos que uno no se sabe la etiqueta que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante esto que acaba de decir, y más aún para los atletas que hoy día están irrumpiendo en todo lo que es el mundo fitness, que voy a usar, que si la cúrcuma, que si el té verde, que si el matcha. Entonces es importante que ustedes, antes de usar cualquiera de estos jugos verdes y demás, ustedes se orienten un poquito con el especialista. Y ya, doctora Luna, para cerrar este episodio, ¿qué mensaje lleva usted a la población, sobre todo a esos médicos generales, esos médicos familiares que quizás están distantes y se encuentran con este paciente con esteatosis hepática, y la captación de ellos, cómo y cuándo ellos deben de hacer el referimiento al gastroenterólogo? Sí, a mí me gusta venir a este tipo de programa porque, como yo soy de la región este, que es, sabe que todo el mundo, Santo Domingo, que es la capital del país, o Santiago, y está todo el resto del país, donde prácticamente tanto los médicos no se preparan, la población no está educada, a veces no hay al alcance lo que necesitan los pacientes para detectarlo. Es muy importante crear programas tanto para habilitar o concientizar y educar a los médicos de atención primaria, incluso que se den cuenta dónde tienen accesibilidad para mandar los pacientes. Por ejemplo, hay muchísimas personas que no saben que allá en San Pedro nosotros constamos con lo que es FibroScan,
Y estamos los gastro preparados, pero tenemos un sinnúmero, solamente habemos 10 gastroenterólogos, pero tenemos 100 y pico de médicos familiares. Entonces, eso es muy importante, tanto para la región este como al resto del país, ya que todo se concentra como en Santo Domingo, pero entonces el resto de la población que no tiene accesibilidad son estos silentes que cuando vienen a darse cuenta ya no hay mucho que hacer. Bueno, a todos nuestros amigos de San Pedro de Macorís que nos siguen y nos escuchan en nuestro Gastro Podcast Reporte Médico, ya ustedes saben que en San Pedro de Macorís ustedes pueden tener el acceso no solamente al especialista, al gastroenterólogo, sino también al FibroScan que está allá en San Pedro de Macorís. Doctora Luna, ¿en qué lugar usted está ejerciendo su profesión en San Pedro de Macorís? Sí, yo voy a Tomayor, que queda a 30 minutos de San Pedro, al Hospital Leopoldo Martínez, el Servicio Nacional de Salud. Ahí yo estoy haciendo un trabajo con la población sobre eso. Y en San Pedro de Macorís estoy en el Centro Especializado Macorís para las consultas médicas y la unidad de gastroenterología, donde se realizan los procedimientos endoscópicos en el Centro Diagnóstico del Este C10. Agradecemos a la doctora Luna. Disculpa, y donde está el FibroScan, el Centro Fibrocardiometabólico del Este, CEFICAMS. Bien, agradecemos a la doctora Luna por acompañarnos en este su Gastro Podcast Reporte Médico. No se pierdan cada uno de ustedes, nuestros amigos seguidores y los que nos escuchan, el próximo episodio que estará bien interesante sobre una de las patologías que afectan el tracto digestivo. Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia. Clínica Abreu, más innovación, más tecnología, más medicina. Laboratorios Rowe, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada.